Buenos días, hermanas. Llegamos al último día de estudio. Finalizamos acá este tema tan profundo que hemos visto esta semana, como es Dios, el Espíritu, su plenitud. Hemos visto dos condiciones. Primero definimos lo que era la plenitud del Espíritu Santo. Luego vimos lo que son las condiciones para la plenitud del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver los resultados de la plenitud del Espíritu. Vamos a recordar un concepto del día de ayer, del tema desarrollado ayer, que dice que el cristiano tiene un enemigo de dentro, su antigua naturaleza, la cual desea conducirle de vuelta a la vida de obediencia a la carne pecaminosa. Eso es un concepto de la lección que desarrollamos ayer. Ahora, como les decía, vamos a ver los resultados de la plenitud del Espíritu. Cuando uno está rendido a Dios y lleno con el Espíritu, vienen imprevisibles resultados. Esos resultados son los que vamos a ver este día. Comenzando, decimos, un cristiano que camina en el poder del Espíritu experimenta una santificación progresiva, una santidad de vida en la cual el fruto del Espíritu. Eso lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Esta es la suprema manifestación del poder del Espíritu y la preparación terrenal para el tiempo cuando el creyente en los cielos será completamente transformado a la imagen de Cristo. Número 2. Uno de los importantes ministerios del Espíritu es el enseñar al creyente las verdades espirituales. Solo mediante la guía e iluminación del Espíritu, un creyente puede comprender la infinita verdad de la palabra de Dios. Las cosas profundas de Dios, las verdades que solo pueden ser comprendidas por un hombre enseñado por el Espíritu, son reveladas a uno que está andando por el Espíritu. Primera de Corintios 2:9 y 3:2. Número 3. El Espíritu Santo es capaz de guiar a un cristiano y aplicar las verdades generales de la palabra de Dios a la situación particular del cristiano. Esto es lo que se expresa en Romanos 12:2, demostrando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 4. La seguridad de la salvación es otro resultado importante de la comunión con el Espíritu. De acuerdo a Romanos 8:6, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 5. La adoración y el amor de Dios son posibles solamente cuando uno está andando por el Espíritu. En el contexto de la exhortación de Efesios 5:18, los versículos siguientes describen la vida normal de adoración y comunión con Dios. Una persona fuera de la comunión no puede adorar verdaderamente a Dios, aun cuando asista a los servicios de las iglesias en bellas catedrales y cumpla con el ritual de adoración. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4:24. Número 6. Uno de los aspectos más importantes de la vida de un creyente es su oración de comunión con el Señor. El Espíritu de Dios debe guiar y dirigir si la oración ha de ser inteligente. La verdadera alabanza y acción de gracias son imposibles aparte de la capacitación del Espíritu. Número 7. Además de todas las cualidades ya mencionadas, toda la vida de servicio de un creyente y el ejercicio de sus dones naturales y espirituales están dependiendo del poder del Espíritu. Cristo se refirió a esto en Juan 7:38-39, donde Él describió la obra del Espíritu como un río de agua viva fluyendo del corazón del hombre. De acuerdo con esto, un cristiano puede tener grandes dones espirituales y no usarlos por no estar andando en el poder del Espíritu. En contraste, otros son relativamente pocos dones. En contraste, otros con relativamente pocos dones espirituales pueden ser usados grandemente por Dios porque están andando en el Espíritu de Dios. La enseñanza de la Escritura sobre la plenitud del Espíritu es, por lo tanto, una de las líneas de verdad más importantes que un cristiano debe comprender, aplicar y apropiarse de ellas. Hermanitas, hemos visto como 7 puntos o resultados que debemos de evaluar si los estamos viviendo para saber cuál es la llenura que tenemos nosotros del Espíritu de Dios. Estos son los resultados que nosotros tenemos que tener o que tenemos que estar viviendo en nuestra vida. Hemos finalizado esta enseñanza de esta semana. Ha sido un tema muy profundo donde hemos aprendido lo que es estar en esa plenitud del Espíritu de Dios, cómo lograrlo y cuáles son los resultados de esa plenitud. Finalizamos, pero me gustaría que estudiáramos o reflexionáramos esta última pregunta que nos queda para nuestro crecimiento espiritual, que es ¿por qué la necesidad de andar en el Espíritu demuestra que es imposible para un cristiano alcanzar la perfección? Finalizamos, hermanitas. Ha sido un placer estar esta semana con ustedes. Como dijeron algunas hermanitas anteriores, y quien más se beneficia o quien más aprende de estos temas es la persona que lo lee, pues, porque nos llenamos más. Y qué maravilloso ha sido personalmente para mí conocer de esta plenitud del Espíritu de Dios. Nos vemos próximamente, hermanitos.